En el caso de Madero, también junto a este centro de estudios psíquicos funda un periódico. Él es el fundador en San Pedro de las Colonias de la famosa Cruz Astral. Y además Madero en esos años también participa en congresos espiritistas. Por ejemplo, hay dos grandes congresos nacionales espiritistas, uno en 1906 y uno en 1908. En ambos participa Madero y en ambos presenta ponencias sobre el ser, sobre Dios, porque aparentemente mucha gente cree que el espiritismo iba en contra, por ejemplo, de la religión católica, y que desde luego tenía cosas diversas que ver, pero siempre finalmente la idea del espiritismo es la perfección del espíritu, buscar que el espíritu evolucione hacia etapas superiores y finalmente es estar con Dios de algún modo. En este momento estamos hablando prácticamente cuando doble el siglo. Madero es un personaje común y corriente. De hecho, hay cartas donde dice que él para nada la política, que él, desde luego, que la política haga los políticos, él quiere dedicarse a los ranchos, a ser empresario, pero el espiritismo lo va llevando hacia el lugar de convertirse en una persona de bien, una persona en el sentido de ser generoso, caritativo, y para ello también se pone, por ejemplo, a estudiar homeopatía. Y él mismo va y cura a los peones, va y cura a los empleados, hace sus menjurjes y sus chochitos y todo eso para ayudar, las botas y demás, y la gente, al menos en el norte, está contenta con él. A partir de 1905, la situación personal va a cambiar. En 1905 se da la primera intervención de Madero en una cuestión política a nivel local, que va a fracasar por la imposición, y volvemos a encontrar comunicaciones escritas en 1907 y 1908. Ahora bien, el primer guía espiritual de Madero es su hermano Raúl. Y si ustedes pueden acercarse a estos libros del espiritismo, a estos libros con las comunicaciones espiritistas, podrán ver que casi todas están firmadas por Raúl. ¿Quién era Raúl? Madero tuvo cerca de 15 hermanos. Uno de ellos sería el general Raúl Madero, que luego sería gobernador y que peleó con Villa, pero no es ese Raúl. Hubo un primer Raúl, un Raúl que cerca de los 4 o 5 años, jugando en la cocina, ahí en la hacienda de El Rosario en Parras, estando en la cocina se vacía, o sea, echa encima una lámpara de queroseno y se quema. Obviamente dicen que la agonía es terrible, que sufre mucho y que finalmente termina muriendo. Madero no se entera de esta noticia sino hasta un par de semanas después, porque se encontraba estudiando en Estados Unidos, pero eso lo afectó muchísimo. Entonces, la presencia que nosotros asumimos, por lo que firma ahí Madero en sus comunicaciones, es de este niño Raúl, que obviamente ya cuando uno lee las comunicaciones, pues no era un niño, es un espíritu atemporal, sin edad, es decir, no podemos ubicarlo físicamente, pero en todo momento es Raúl. Y entonces, querido hermano, tienes que hacer esto, firma Raúl. Querido hermano, ahora tienes que dar tu riqueza, y es Raúl. Entonces, la presencia que lo guía espiritual y moralmente es Raúl. Termina este periodo, y lo más interesante después de este lapso, entre 1905 y 1907, de su primera experiencia política en el caso de Madero, es que una vez que en 1907 y 1908 retoma las comunicaciones espiritistas, vemos ya un lenguaje totalmente diferente. Ha cambiado absolutamente el espiritual. Ahora ya no es Raúl, ahora ya es José. Digo, ya siendo muy interpretativos, quizá jugando un poco con quién podría ser ese José, puede ser José Francisco Madero, es decir, el abuelo de Madero, que luchó mucho por el liberalismo, o más bien por la libertad en los estados del norte. Era coahuiltejano antes de que se perdiera Texas. Está buscando que se les dé más libertad a los colonos allá en Coahuila y una serie de luchas que él establece. Entonces, quizá, pero simplemente es una especulación, tampoco hay un documento donde diga yo, el espíritu de José, afirmo que soy José Francisco Madero. Pero bueno, en este ámbito que finalmente no podemos comprobar, podría ser esa presencia. Por ahí también habrá un BJ y todo el mundo dice que es Benito Juárez, una de las comunicaciones espiritistas, como vamos a ver a continuación. El hecho importante, ya en 1907 y 1908, es que José ya le dice, bueno, ya acabaste tu vida espiritual, pero la providencia tiene para ti una misión muy elevada, absolutamente elevada, que es la liberación de tu patria. Y entonces, ágito, dice Madero, pero ¿cómo? ¿No?
Pues sí, los espíritus empiezan a revelarle que la misión de él es libertar a los mexicanos de esa tiranía, de ese gobierno que está llevando hacia el precipicio a toda la nación, de ese gobierno que desde luego ha privilegiado a los ricos, de ese gobierno que desde luego ha permitido la desigualdad, pero sobre todo de ese gobierno que ha medrado y que ha totalmente cancelado la libertad. Recordemos, y el caso es muy importante, Madero es un hombre de pensamiento liberal político. No piensa en la restitución de tierras, no piensa en la jornada de 8 horas, no piensa más que en la democracia, la idea liberal, la igualdad ante la ley, las instituciones. Por eso la revolución será en su momento, esa primera etapa, una revolución política. Los espíritus, sobre todo José le dice, tú eres el soldado, tú eres el hombre que debe de libertar a México. Y los espíritus le empiezan a ordenar que tenga más disciplina. Y los espíritus le empiezan a decir que lea historia, que lea la prensa, que anote en libretas foliadas cada una de sus reflexiones, cada una de sus lecturas de historia de México que lee. Es decir, le da toda una serie, un manual, un instructivo de cómo hacerse un buen ciudadano y luego levantarse en armas. Eso es prácticamente esta parte del espiritismo que va de 1907 a 1908. Ya una vez que Madero sabe que ha sido elegido por la providencia para liberar al país, en ese momento empieza a aplicar los mismos métodos que le habían servido para, digamos, difundir la doctrina espírita. Esos mismos métodos los utiliza en términos políticos. Y entonces funda primero un club antireeleccionista en San Pedro, funda un periódico ya político que se llama El Demócrata, y tiene una intensa relación epistolar con mucha gente en distintas partes del país, donde los invita a que reflexionen, a que recuperen el civismo, a que participen, a que se organicen. Todo esto va a estar detonado y va a ser el momento cumbre, la famosa entrevista Díaz-Friedman de marzo de 1908, donde el presidente Porfirio Díaz anuncia que al terminar el periodo presidencial, lo cual va a ocurrir en 1910, se va a retirar del poder. Y entonces, obviamente, los espíritus que también comentan con Madero la entrevista de Díaz-Friedman dicen, pues ahora es cuando hierbabuena, métete, hazlo, procura, organiza, vamos para adelante.